Entonces, a fin de entender lo que es el teorema de transporte de Reynolds, vamos a echarnos la mano de un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, contamos con un volumen de control. Se entiende que este volumen de control está colocado encima de una placa metálica, por decir un material. Sobre esta placa metálica está fluyendo un fluido de baja densidad, 1,24. Podríamos suponer que es aire. Y se entiende que el efecto de la placa está causando que se cree una capa límite. ¿Qué significa esto? Que desde la cima de la capa límite se cuenta con una velocidad descrita de esa manera por ese perfil. Y conforme va bajando en altura, la velocidad va disminuyendo porque al momento de que llega a la superficie de la placa, el fluido adquiere una velocidad de cero. Entonces, esta condición de no deslizamiento es la que crea esta capa límite, por decirlo de alguna manera. La velocidad está descrita por una función u que depende de y. Esa función la relacionan con la velocidad total y no es nada más que dos veces la variable y entre el espesor de la capa límite descrito por la letra delta, menos la variable y al cuadrado entre el espesor de la capa límite al cuadrado. En ese apartado podemos despejar lo que es la función de velocidad. Solamente sería pasar la velocidad constante, que para ese caso son 30 metros por cada segundo, al otro lado de la expresión a multiplicar. De modo que la velocidad o el perfil de velocidad estará descrito de la siguiente manera. Dos veces y entre el espesor de la capa límite menos y al cuadrado entre el espesor de la capa límite al cuadrado. Entonces, conociendo el espesor de la capa límite, el perfil de velocidad y otras variables como el ancho de la placa, la densidad de fluido o la magnitud de la velocidad, podemos empezar a trabajar con ese relajito. ¿Cuál es la finalidad? Vamos a determinar lo que es el flujo másico que atraviesa esa pared, PC. De igual manera podemos determinar el flujo másico que ingresa aquí por AB, el flujo másico que sale aquí por CD, y podríamos trabajar también con el flujo másico que podría pasar por aquí AD. Esto con fines teóricos. Y bueno, todo esto por supuesto partiendo del teorema de transporte de Reynolds, conservación de materia, al menos para este caso. Este teorema nos establece que el cambio con respecto al tiempo de la masa que atraviesa el volumen de control, sumado con todos los flujos que atraviesan la superficie de control, deben ser igual con cero. ¿Qué representa esta ecuación? El primer término indica cómo cambia el volumen de control, cómo está alterándose el volumen de control conforme pasa el tiempo. Un pequeño ejemplo, supongamos que tenemos una especie de tina que, bueno, está siendo llenada por un fluido. Se entiende que si la tina está cerrada, conforme pasa el tiempo, va a estar aumentando la cantidad de volumen. Entonces, bajo este caso, no estamos hablando de una situación en la que no haya cambio con el tiempo, todo lo contrario, estamos hablando de una situación en la que constantemente la tasa de volumen va a cambiar. Y casos contrarios como este, en el que se va a mantener todo del mismo régimen conforme pasa el tiempo, pues nos referimos a ese relajito como flujo estacionario. Y cuando sucede esto, se entiende que este apartado, al no cambiar conforme pasa el tiempo, se cancela. De modo que nos resta la integral de superficie de control. Y esa integral, de manera similar a lo pasado, indica qué es lo que está pasando por la superficie de control. Esto, traducido a nuestro idioma, significa cuántos flujos ingresan o salen, cuántos flujos atraviesan la superficie de control. Vamos a recordar que el volumen de control es todo este relajito, es todo el espacio que nosotros analizamos. Y, por otro lado, la superficie de control son las fronteras del volumen de control, son las puertas que permiten que la materia ingrese al volumen de control. Entonces, esta integral, que se ve bastante compleja, no es nada más que un conjunto de integrales. Cada integral está dada para cada superficie de control. Aquí, por ejemplo, contamos con cuatro. La superficie AB, la superficie BC, la superficie CD y la superficie AD. Entonces, podemos separar esta integral en un conjunto de integrales. La primera integral estaría dada para la superficie de control AB del efecto de la densidad, el producto punto entre el vector velocidad y un vector normal y el diferencial de área. Aquí el vector velocidad es el vector que indica la velocidad del fluido. En este caso, el flujo de entrada sabemos va hacia adentro de lo que es el volumen de control. Por otro lado, el vector normal es un vector que se sitúa en la superficie de control, pero en cara hacia afuera.
Por ejemplo, aquí contamos con el vector normal de la superficie AB. Este encara para afuera de la superficie AB. Pero en la superficie BC, de manera similar, se cuenta con otro vector que encara para afuera, pero para arriba en este caso. La superficie CD también cuenta con su respectivo vector y por supuesto la superficie AD también cuenta con su respectivo vector. La meta de ese vector es definir el sentido o el signo, si lo queremos ver así, de ese producto punto. Aquí, por ejemplo, el vector de velocidad y el vector normal vemos que llevan una dirección contraria. Esto significa que este producto punto sería negativo y el resultado sería puramente la velocidad. Entonces, de manera similar, vamos a realizar ese análisis para todas las superficies de control. Para el caso de la BC, vamos a ver, la velocidad se entiende que iría para afuera y bajo esa idea, al tratar con un vector normal y un vector de velocidad en la misma dirección, se entiende que este signo será positivo. Entonces, la integral en la superficie BC no es nada más que la densidad y el producto punto, vamos a escribirlo, entre el vector y la velocidad, que sabemos que en este caso sería positivo. La superficie CD adopta una metodología similar. El vector de velocidad dirige el fluido hacia afuera del volumen de control. Esto quiere decir que ese producto punto nuevamente será positivo y finalmente la superficie de control AD entendería que también sería positivo suponiendo un flujo de fluido de igual manera para afuera. Pero ¿qué sucede aquí? La pared AB sí permite flujo de fluido porque no hay nada que lo impida. Lo mismo con la pared BC y la pared CD. Pero aquí abajito en AD, precisamente lo que impide que el fluido salga es la pared que está causando la capa límite. Bajo esta idea se entiende que aquí no hay flujo de velocidad y por ende no hay flujo másico. Entonces, este apartado para la superficie AD resulta que desaparece. Ya en ese punto podemos simplificar lo que tenemos aquí. Podemos reemplazar ya los productos puntos con las velocidades y sus respectivos signos. Entonces aquí cada apartado de la integral es básicamente un flujo másico. Un flujo másico negativo en la pared AB, un flujo másico positivo en la pared BC y un flujo másico positivo en la pared CD. En ese punto podemos trabajar con cada una de ellas por separado, para después solamente agrupar cada uno de los términos. Respecto a la sección AB, de entrada podemos sacar la constante que vendría siendo en este caso la densidad y la velocidad. La velocidad para este caso, ahora sí podemos optar el valor de U o bueno, la variable, porque se entiende que para esa pared la velocidad es constante. No existe un cambio conforme baja la altura. No existe un cambio en la velocidad en ningún apartado, siempre se mantendrá constante. El diferencial de área podemos obtenerlo recordando que esta pared tiene un respectivo ancho, que se nos dijo anteriormente, era W. Bajo esta idea, el diferencial de área sería tomar un pequeño elemento diferencial e intentar calcular su área. Vamos a ver, diferencial de área. Para este diferencial sería tomar el ancho, que es W, por la altura, que en vista de que estamos trabajando de manera vertical, podríamos nosotros suponer que el eje vertical es el eje Y, y pues bajo esa idea, el diferencial de altura no es nada más que un pequeño diferencial en Y. Entonces, este elemento diferencial es el que nosotros podemos reemplazar en la integral como lo que es el diferencial de área. Es W por el diferencial de y. Ya que estamos trabajando de 0 a y, hay que considerar los límites de integración. En este momento estamos integrando desde aquí la base hasta la cima de nuestro volumen de control, que para ese caso no es nada más que la altura de la capa límite o el espesor de la capa límite, si lo queremos ver así. Entonces podemos cambiar y por puramente el espesor de la capa límite y seguir integrando. Vemos que contamos ahora con otra constante. Sacamos la densidad, sacamos la velocidad y sacamos el ancho de la pared. Bajo esta idea nos resta solamente trabajar con los límites de integración de 0 al espesor de la capa límite y finalmente el diferencial de y, que no es nada más que tomar la densidad, la velocidad, el ancho de la placa y la realización de esa integral, que no es nada más que y, evaluado por supuesto entre 0 y el espesor de la capa límite. Que venga, para ese caso es bastante sencillo. No tendría caso evaluar este resultado en 0, va a ser 0, pero sí podemos evaluarlo en el espesor de la capa límite.
Entonces, finalmente, el flujo másico en A y B sería la densidad, la velocidad, el ancho de la placa y finalmente el espesor de la capa límite. Este entonces vendría siendo el flujo másico que atravesará la pared A, B. Respecto a la sección CD, la metodología es similar. Vemos que como constante contamos con la densidad, así que podemos sacarla. Podemos empezar a trabajar con el diferencial de área. Si observamos el diagrama, aquí también contamos con una especie de profundidad. Vamos a representarla con un color verde de magnitud W. Y venga, podemos considerar otra vez un elemento diferencial de ancho W y de altura de Y. Bajo esa idea, el diferencial de área nuevamente sería el ancho de la placa por el diferencial de Y. Entonces seguimos integrando velocidad y reemplazamos el diferencial de área, que no es nada más que W, el ancho de la placa, por el diferencial en Y. Y de manera similar, trabajamos desde cero hacia el espesor de la capa límite. En ese momento podemos empezar a reemplazar lo que es la función de la velocidad. La velocidad es una función que depende de y. ¿Y por qué sabemos esto? Porque ese perfil es lo que nos indica que conforme vamos aumentando la altura, la velocidad va cambiando. Entonces, tomamos la densidad, de aquí sacamos la constante que vendría siendo el ancho de la compuerta, colocamos nuestra respectiva integral y reemplazamos lo que es la función de velocidad, que no es nada más que u como factor común de dos veces y entre delta, que vendría siendo el espesor de la capa límite, menos y al cuadrado entre delta al cuadrado. Y finalmente todo este relajito con respecto a y. De aquí podemos sacar una constante, la velocidad, y empezar a trabajar con los conocimientos que tenemos de cálculo integral. Esa integral puede repartirse en esos dos términos. Entonces contaremos con lo siguiente: densidad, ancho, velocidad, y podemos abrir un gran corchete para dar paso a un par de integrales evaluadas de cero al espesor de la capa límite, de lo que es 2 veces y entre el espesor de la capa límite con respecto a y, menos otra integral de cero al espesor de la capa límite, de lo que es y al cuadrado entre el espesor al cuadrado con respecto a y. Cerramos la integral. Estas integrales, de hecho, no son bastante complejas. Podemos sacar las constantes, que en este caso serían 2 y el espesor de la capa límite, y nos queda puramente la integral y con respecto a y. Y de manera similar, podemos sacar el espesor de la capa límite para dar paso a la integral de y al cuadrado con respecto a y. Y en ese punto solamente queda integrar lo que podamos. Entonces tendremos densidad, ancho de la placa, velocidad, abrimos paréntesis o corchete en este caso, mantenemos las constantes 2 entre el espesor de la capa límite e integramos el primer término, y al cuadrado entre 2 menos 1 sobre el espesor al cuadrado e integramos el segundo término, y al cubo entre 3. Cerramos corchete y consideramos los límites de integración que van desde cero al espesor de la capa límite. Ya en ese punto, reemplazar los límites de integración no es tarea compleja. Vemos que si evaluamos en cero, al final todo desaparece. Así que puramente podemos evaluar en términos del espesor de la capa límite. Esto provocará unas cuantas simplificaciones. De entrada, este 2 se va con este 2. Este espesor de capas se va con uno de los dos que tenemos aquí. Y estos dos espesores se van con dos de los tres que tenemos aquí. De esta manera, todo ese apartado queda de la siguiente forma: densidad, ancho de la placa y la velocidad. Y todo este relajito por 2 tercios del espesor de la capa límite. Por lo tanto, el flujo másico que saldría de la superficie CD no es nada más que 2 tercios de la densidad, el ancho de la placa, la velocidad y el espesor de la capa límite. Ya en ese punto podemos regresar a la ecuación original. Al final, estos tres flujos básicos no es nada más que cero. Esto por conservación de la masa. Recordémoslo de ese apartado, en donde podemos despejar lo que es el flujo másico en BC, es decir, la variable que nos interesa, pasando estos dos apartados al otro lado de la ecuación. Entonces, el flujo másico en B y en C no es nada más que el flujo másico en A y en B menos el flujo másico en CD. Es decir, el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida. Entonces, el flujo másico de entrada, es decir, en A y en B,
no es nada más que la densidad, la velocidad U, el ancho de la placa y el espesor de la capa límite al que le vamos a restar el flujo másico en la superficie de control CD, que no es nada más que 2/3 de la densidad, el ancho de la placa, la velocidad y el espesor de la capa límite. Y finalmente, esto no es nada más que 1/3 de todo lo mencionado anteriormente: densidad, ancho de placa, velocidad y espesor de la capa límite. En ese punto solamente nos resta reemplazar los valores. Entonces el flujo másico que atraviesa la superficie BC no es nada más que 1/3 de la densidad, que dijimos es 1,24 kilogramos por cada metro cúbico, por la velocidad, que en este caso son 30 metros por cada segundo, el ancho de la compuerta, que para este caso son 0,6 metros, y el espesor de la capa límite, que no es nada más que 5 milímetros, partido sobre 1000 para convertirlos a metros. Entonces, aquí vale la pena calcular todo este apartado, porque al final todo este relajito no es nada más que el flujo másico que atraviesa la superficie AB. Todo depende de ella. Entonces, este apartado no es nada más que 0,1116. Vamos a ver. Metros, metros, metros son metros cúbicos que se van con estos kilogramos entre segundos. Queda entonces como 1/3 de 0,1116 kilogramos por cada segundo. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. Bajo esta idea, el flujo másico que atraviesa la superficie AB adopta el valor de 0,1116 kilogramos por cada segundo. Con esto, el flujo másico que atraviesa la superficie BC es 1/3 de ese valor, es decir, 0,0372 kilogramos por cada segundo. Y finalmente, ya para terminar con broche de oro, el flujo másico que atraviesa la superficie CD vendría siendo 2/3 del flujo másico que atraviesa la superficie AB, precisamente lo que tenemos aquí, es decir, 0,0744 kilogramos por cada segundo. Entonces, de esta manera se resuelve ese tipo de ejercicios.